suerte de contar acá, en el CDRPP Televisión, con un abogado constitucionalista que nos podrá explicar qué significa esto de conceder o asilo bajo reserva. Reserva, imaginamos que se refiere a la capacidad que tenga el Estado peruano de mantener la investigación fiscal. Vamos a ver cómo será posible. Señor Joseph Campos, está justo ha caído usted en un momento y que requerimos de su conocimiento del marco normativo y quizás de algunos antecedentes para entender en qué situación nos hallamos. ¿Qué es lo que comprendió entonces usted o que la canciller Gervasi dijo? Bueno, en primer lugar reivindica que no hay persecución política, pero que por una decisión del Estado peruano frente a un implícito reconocimiento, porque cuando se otorgan los salvoconductos, un gobierno le pide a otro gobierno, de tal manera que ahí hay una situación media contradictoria. Es decir, que al hacerlo está reconociendo que la autoridad legítima del Perú es la que encabeza la señora Boluarte, claro, y su canciller. Y ciertamente la caracterización de un gobierno como democrático o no democrático no está en manos de México, ¿no? O sea, ciertamente hay una caracterización que lo da la propia Constitución y en situaciones de conflicto, por último, no es México que delibera esa situación. Entonces, lo que he dicho, lo que entiendo, la canciller, que saludo, evidentemente, la fuerza con la que ha rechazado las declaraciones permanentes del canciller, del embajador mexicano, es que, primero, otorga el salvoconducto, pero con la reserva respecto de la señora, porque la señora está siendo legítimamente investigada y consecuentemente dice, en la hipótesis que esto avance y se determinen algunas acciones contra la libertad de la señora, se reserva el derecho a pedir la extradición. Entonces, claro, esto es una figura que no está prevista ni siquiera en la convención, porque evidentemente cuando se le otorga la calidad de asilante, una de las protecciones que tiene es precisamente poner en debate el tema de la extradición. Ya será otro procedimiento que se corre de manera independiente. Fracaso, seamos sinceros, condenar al fracaso, porque si le están reclamando en virtud del derecho de México a dar asilo político, difícilmente puede imaginar que le van a entregar a la justicia, ¿no? Excepto que cambien las relaciones políticas entre los dos países. Sí, ese es lo que hay que advertir. A ver, los procedimientos de asilo, como la propia extradición, tienen un elemento fundamentalmente político, ¿no? O sea, donde los gobiernos son los que deciden, incluso como en el caso de la extradición, cuando la extradición, incluso el Poder Judicial pudiera aprobarlo, el gobierno podría decir que no. Hemos tenido casos recientes en Brasil que se negó a extraditar a un terrorista italiano, solicitado por Italia, que había sido autorizado de extradición por la justicia italiana en sus más altos niveles. Claro, el jefe de Estado se negó. Y el fundamento del gobierno para hacer la reserva es el artículo 8. El artículo 8 de la propia Convención de Caracas establece las situaciones de improcedencia para el asilo. Y uno de ellos es la persecución por delito común. Entonces, como ha querido compatibilizar, ¿no?, que seguramente entre las lecturas que pueden haber informado esto es que es un elemento de tensión innecesaria, por último, la presencia de esta familia que victimiza esta situación, entonces lo que ha decidido políticamente es conceder el asilo, diciendo, pero ojo, en el Perú no hay persecución política, sino que hay actuación independiente del Ministerio Público, del Poder Judicial, y consecuentemente, si se lo requerimos, va a ser extradición. Y en ese momento seguramente ocurre lo que tú dices. Lo que no entiendo, abogado Campos, es nuestra Convención Interamericana define el asilo político para las personas perseguidas políticamente. Si el Perú facilita que esa figura se aplique a la señora Paredes, está reconociendo que está perseguida políticamente. El acto de darle salvoconducto equivale a decir, sí, México, tiene usted razón, acá hay persecución política. Habrá establecido una interpretación sui generis de convertir el tema político en un tema de seguridad, qué sé yo, pero efectivamente ahí hay una contradicción porque, bueno, y finalmente la única que tenía el impedimento era la señora Paredes. Y sí, como no que, los hijos. No los hijos, sí. Pero claramente también que hasta el día de hoy en que ha utilizado el asilo diplomático, ¿no?, porque se ha refugiado en la sede diplomática, hasta este momento no le había pasado nada. No había tenido una persecución directa ni nada por el estilo, ¿no? O sea, en realidad esto ha sido una decisión políticamente pura por parte del gobierno, que habrá hecho una interpretación del contexto y habrá querido hacer un poco de empates, ¿no? Porque por último,
le concede le concede el salvoconducto y por último expulsa al embajador, ¿no? O sea, son gestos que se dan en la política internacional casi, como tú dices, de poca explicación, de poca racionalidad, ¿no? Sí, es decir, el hecho de que se declare persona non grata al embajador de México no anula para nada el otro procedimiento que se está concediendo, que México tiene derecho a darle asilo diplomático a esta señora, lo cual solamente puede aplicar si es una perseguida política. Sí, y como digo, la idea es qué interpretación ha hecho, más allá de motivaciones políticas específicas que ha tenido que evaluar seguramente el gobierno, porque ahora se abre un frente interno, ¿no? El frente interno es la situación en la que queda la actuación del Ministerio Público respecto a esta situación. O sea, sin duda hay un costo, pero que evidentemente... Va a haber una polémica en torno a eso y se va a alterar más nuestro ya agitado panorama político también. Espero que lleguemos a hablar sobre el debate en el Parlamento, señor Campos, porque este tema no estaba previsto. Permítame ahora, sin embargo, reducidos. Señor Joseph Campos, ¿está sorprendido usted de que se hayan obtenido contra viento y marea 93 votos a favor de este texto sustitutorio? Sí, sorprendido en parte, pero también sin sorpresa, porque la bancada de Perú Libre y de Renovación se maneja en una lectura maximalistas y que de alguna manera uno queriendo aplacar y el otro queriendo que esta crisis se multiplique, realmente votaron como se esperaba. Pero sí sorprendente que hayan llegado a 93, ¿no? 93. Mientras que solamente 30 votaron contra, la mayor parte de ellos de las bancadas exoficialistas, castillistas, Perú Libre y otras, y algunos, no todos, de Renovación Popular, porque hemos visto que Muñante, que es además miembro de la mesa directiva, votó a favor de este texto. El argumento que Renovación Popular dio es que como condición ponen ellos que se retire a las autoridades de los organismos electorales. ¿Eso es técnicamente posible? No, porque la composición de la autoridad electoral del jurado está definido en la Constitución. Eso de verdad forma parte de las emociones que deben sacrificarse en los estados constitucionales. En los estados constitucionales no gobierna la calle, tampoco gobierna intenciones como la que tiene Renovación Popular. Entonces, lo que dice la Constitución es que esta autoridad electoral está compuesta por miembros específicos y además a través de elecciones que configuran los integrantes. Entonces, no es el acto de voluntad lo que tendría que haber otra reforma constitucional para poder removerlo, ¿no? Para que los congresistas se permitan exigir que salgan las autoridades electorales. Se entiende que las autoridades electorales tienen que ser independientes y no estar sometidas a las amenazas y a las presiones de aquellos que postulan a las elecciones. Y más allá que uno esté en desacuerdo con algunos temas, más bien la decisión en su momento cuestionada de proclamar presidente a Pedro Castillo le deja sin piso precisamente a estos que pretenden las asambleas constituyentes. Si Pedro Castillo es presidente de la República, o fue presidente de la República hasta que cometiera el golpe, fue precisamente por la fuerza de la Constitución. Si no hubiera habido la fuerza de la Constitución, probablemente hubiera habido estas intentonas para efecto de decidir. Fraude. Cierto. Y entonces, no se le deja acceder. Claro, entonces es importante sacarnos de esas emociones y más bien buscar una solución, una política, un problema que además tiene que ser debidamente acotado. La calle pone 3 temas. Uno que puede ser parte de una solución política y 2 que son inaceptables. La solución política ya comenzó hoy día. El adelanto de elecciones para buscar el cierre de un Congreso que solito se ganó y a puro punche la falta de legitimidad. Pero el tema de pedir la renuncia de Dina Boluarte, eso ella no está obligada a hacerlo. Ella es la sucesora conforme a la Constitución. Entonces, hasta los motes que se van viendo en algunos medios, redes sociales, de dictadura cívico-militar, es una absoluta idiotez, perdóname el adjetivo. Porque al final de cuentas, ella fue elegida junto con Pedro Castillo. Y la sucesión constitucional la pone absolutamente de manera legítima en el poder y segundo, en la condición de jefa suprema de las Fuerzas Armadas y Policiales, donde evidentemente la actuación de estas Fuerzas Armadas y Policiales tiene dos normas específicas que regulan cómo se usa la fuerza, disuasión, instrucción,
reducción sin arma, arma no letal y arma letal. Entonces, incluso ni siquiera Dina Boluarte puede obligar a las Fuerzas Armadas y policías a no usar este tipo de situaciones. Lo que sí ciertamente tendrá que ser investigado es el uso correcto de esta facultad que le da la ley. Y por último, lo que no está en parte del debate, porque esta arrogancia de decir que el pueblo lo quiere es una absoluta desfachatez, es el tema de que la Asamblea Constituyente. Yo estoy completamente seguro que esto es una invención de algunos que están intentando promover. Ni Asamblea Constituyente, ni la prematura renuncia de Dina Boluarte son pretensiones que son admisibles desde un punto de vista constitucional. RPP Noticias. Muchas gracias, Jacqueline, por permitirnos escuchar entonces y conocer directamente el punto de vista de Jorge Montoya, quien sostiene que ese adelanto no sirve para nada, que no contribuye en nada en resolver la crisis. ¿Ve lógica usted a esa posición? Es un esfuerzo político para un problema político. En realidad, este adelanto de elecciones ni siquiera como contexto se podría analogar a lo que ocurrió en el 2000, ¿no? Por cierto, lo que pasa es que hay una percepción creada porque hay una organización en la no lo llamo protesta porque el derecho a la protesta es derecho a la protesta pacífica, ¿no? Yo creo que acá hay algo por fuera de eso. Pero finalmente es una solución política donde el Ejecutivo y el Congreso están tomando una decisión para cortar. Al final de cuentas uno puede estar en acuerdo o en desacuerdo, pero creo que además desactiva alguna de las situaciones que están inspirando esta movilización, este ataque al Estado constitucional que vemos en las calles, ¿no? Bueno, hay un sector de la derecha, como el señor Montoya encarna claramente, que no ha votado a favor de este cambio, con este argumento, no sirve para nada, etcétera. Mientras que en la izquierda hay un grupo comparable, en realidad, que no ha votado porque ellos querían condicionar su aprobación a que se adjunte a las elecciones, se haga coincidir, una consulta referendaria sobre si debe haber o no Asamblea Constituyente. Explíquenos por qué, desde el punto de vista de nuestra Constitución, no puede haber una Asamblea Constituyente en las actuales condiciones. Porque nuestra Constitución previene que si yo quiero reformarla parcial o totalmente, tengo un mecanismo y tiene sentido. Porque, a ver, hay una paradoja que se crearía lo siguiente. Hay una norma que se llama Constitución que quiere ser suprema y gobernar el proceso político. En ese proceso político está el pueblo. Un pueblo que se arroga la condición absolutamente soberana, permanente además. Entonces, ¿cómo esta norma puede ser suprema si finalmente este pueblo, actor político, puede constantemente y de su libre voluntad cambiarla siempre? Para que esa tensión no ocurra, apareció la reforma constitucional. Porque si no, nunca sería suprema. Y además, cada cierto tiempo, este pueblo podría finalmente reivindicar una facultad constituyente y cambiar la Constitución las veces que quiera. La reforma constitucional es una institución política que va de la política al derecho para conciliar esta posibilidad de que la norma sea suprema y que gobierne incluso al pueblo. Lo que pasa es que finalmente hay maximalismos, sentimentalismos que quieren hacer romántica la posición del pueblo y además de arrogarse una condición general del pueblo para efecto de establecer esto. Entonces, la Constitución ha previsto, tú me quieres cambiar, acá hay un mecanismo. ¿Me quieres cambiar todo? Acá hay otro mecanismo. Solamente que, claro, para que eso ocurra, tiene que funcionar la política. Y en la crispación, en la desinstitucionalidad política, aparece la imposibilidad de que la gente hable. Hoy estamos viendo que no se habla. Y finalmente creo que yo también, más allá de estar de acuerdo con la solución política, yo tampoco no veo que las cosas cambien tan dramáticamente como se espera con una nueva elección. Finalmente, si las cosas siguen siendo lo mismo, ¿por qué aspiro a que las cosas funcionen de manera diferente? Lo importante es más bien sí hacer las reformas políticas. Hay tiempo ahora, sí, hay puesto tiempo. Que las elecciones son dentro de 16 meses, hay tiempo, 4 meses al menos para hacer reformas y luego 12 meses antes que se convoque, ¿no? Por ejemplo, la primera norma que tendría que ser superada, si uno quiere, antes de abril del 2024, es que la Ley Orgánica de Elecciones dice expresamente que cualquier reforma al proceso electoral se hace... No, un año. Un año antes. Cualquier reforma... Reformas un año antes, efectivamente, y convocatoria 9 meses antes. Y la convocatoria es 9 meses antes. Entonces,
no existe camino, pero además, una vez que se apruebe la reforma, el cambio y el adelanto de elección va a ocurrir. Lo que resulta siendo complicado es entender que como yo quiero que este Congreso ya no exista, que además lo elegimos nosotros. Esa es una esquizofrenia muy común en el pueblo de creer y hacerse ajeno a este Congreso y esta representación política. Esta representación política que queremos rechazar nos refleja en los malos ciudadanos que somos. Porque esos están, no porque tomaron un taxi y llegaron ahí, están porque finalmente fueron elegidos por todas estas personas que algunos deben estar marchando. Entonces hay que asumir una responsabilidad y hay que entender que el procedimiento para la sustitución del Congreso y del Ejecutivo va a tener un proceso, porque las cosas no se hacen conforme yo quiero. Las cosas se hacen conforme al Estado de Derecho. En los Estados de Derecho no gobierna la voluntad de uno, de muchos, de pocos. Gobierna las normas. El Estado de Derecho. Muchas gracias, Joseph Campos, constitucionalista, por haber aceptado venir para explicarnos estos temas constitucionales tras lo que ha decidido el Congreso hoy. Pero sucedió también que requerimos de usted para comprender los alcances constitucionales de la decisión anunciada por la Canciller hoy, la de conceder el asilo diplomático a la esposa de Pedro Castillo, pero al mismo tiempo declarar persona non grata al embajador de México en el Perú. Vamos a ir